discurso sobre las ciencias y artes, Juan Jacobo Rousseau. O 2, el discurso sobre el origen de las desigualdades entre los hombres. Rousseau de alguna manera trata aquí explicar la realidad que se vivía en ese entonces. Recordemos que antes de la Revolución Francesa, el mundo, o en ese entonces la Francia de ese entonces, está dividida por 3 estados. 1, 2, 3. A la cabeza está el llamado rey. Los seguidores del rey es el famoso nobles, la nobleza. Y de la nobleza, como segundo estatus social que goza de más derechos, conforme más arriba estés, vas a tener más derechos, está el llamado iglesia, el clero. Y al final está una clase social que está súper desprotegida, no goza de los mismos derechos, es el llamado el tercer estado o llamado pueblo. En el último estatus social incluso están los famosos llamados esclavos. Esta es la composición antes del año 1780. Máxima autoridad espiritual y terrenal, el rey. ¿Quién le sigue al rey? La nobleza. Y luego de la nobleza, como segundo estatus social que también goza de privilegios, ¿quién es? Habíamos dicho. Ahí le hemos anotado, ¿alguien lo puede leer? La iglesia. La iglesia o el clero. Y como último estatus social está el pueblo. Y el pueblo no tiene esa representación que debería, pero el pueblo es más del 94% de la población. El clero, la nobleza, vive del pueblo. De ahí también tenemos los esclavos, los famosos res parlan, res nullium, que no son considerados como personas, son objetos, cosas. Y todo esto, Rousseau, en esta obra, aquí marcamos la famosa obra de Rousseau. Aquí marcamos la obra de Rousseau. En el año 1754. Rousseau se preguntaría, ¿cómo hemos llegado a este punto? Si todos, algún momento, hemos vivido por igual, hemos nacido por igual, todos tenemos los mismos derechos, ¿cómo es que el ser humano ha llegado a este punto? Este libro que nos estamos refiriendo, el discurso sobre el origen y las desigualdades entre los hombres, ha sido publicado en el año 1750. Respecto al discurso sobre las ciencias, las artes, discurso sobre el origen y las desigualdades entre los hombres. Rousseau escribe este libro en base a la realidad que está viviendo. Estamos hablando en el año 1754. Ahora Rousseau explica y dice, no puede preguntarse cuál es la fuente de la desigualdad natural, porque la respuesta se encontraría enunciada ya que simplemente la definición de la palabra.
Si todos en un estado de naturaleza vivíamos por igual, comíamos por igual, ¿cómo hemos llegado hoy en día a esta sociedad que otros tienen más, otros tienen menos? ¿Cómo puede haber esclavos y por otra parte puede haber amos? ¿De qué se trata pues exactamente este discurso? ¿Por qué Rousseau escribió Discurso sobre el origen y la desigualdad entre los hombres? ¿Con qué objetivo se ha escrito este libro? Y Rousseau dice, señalar el progreso de las cosas en el momento en que sucedió el derecho de la violencia, la naturaleza quedó sometida a la ley. Si todos algún momento vivíamos por igual en un estado de naturaleza, cuando el hombre ha empezado a vivir en grupos, a desarrollarse en sociedad, cazar por igual, han recolectado frutos, todos se ayudaban mutuamente. Y Rousseau dice, pero ¿cómo hemos llegado a este punto de la humanidad donde otros tienen más, otros tienen menos, hay amos, hay esclavos, explotadores, explotados, hay fuertes y hay débiles? Y nosotros ya entendemos que Rousseau trata de explicar la forma de la organización de la sociedad y está marcando lo que puede ser la fuente de la desigualdad. ¿De qué se trata, pues, exactamente en este discurso? De señalar en el progreso de las cosas el momento en que, sucediendo el derecho a la violencia, la naturaleza quedó sometida a la ley, de explicar por qué encadenamiento de prodigios pudo el fuerte decidirse a servir al débil y el pueblo a comprar un reposo quimérico al precio de una felicidad real. Primero, 1754 habíamos dicho que en la Europa, más que todo Francia, había tres estatus sociales. ¿Cuáles eran los tres estatus sociales? La nobleza, el primer estatus, el segundo, el clero o llamado iglesia, y el último, que representa más del 94% de la población, es el Pueblo. pueblo. Y al final están los Esclavos. Esclavo. Entonces, Rousseau ha vivido en ese tiempo y ve que otros pueden estudiar, pueden trabajar, hay hijos naturales que han nacido extramatrimoniales, no en justo matrimonio, y no gozan los mismos derechos. Aquí en América ha dado inicio a la colonia y se está dando la explotación del hombre por el hombre. Entonces, aquí nos dice Rousseau, el hombre primeramente vivía en donde, nos dice Rousseau, vivía en el estado de Naturaleza. todos nos ayudamos mutuamente. Otros cazan, otros cocinan, otros ya tenemos hacer pieles con de los animales. Y la sociedad, el hombre no lo necesita, nos dice, ¿no? Pues todos vivimos en un estado de naturaleza. Rousseau nos dice, llega a un punto en que en este estado de naturaleza el hombre va a conocer esta institución. ¿Qué institución va a conocer el hombre? Propiedad privada. La propiedad privada. Una vez que el mismo hombre conoce la propiedad privada, Rousseau explica que aquí el hombre se va a corromper. Los fuertes dominan sobre los débiles y los ágiles van a empezar a dominar.
Este estado Rousseau lo va a denominar con una palabra llamado, es el estado de corrupción. Esta parte es donde Rousseau ya está dividiendo. La humanidad se ha destruido. El ser humano ya vive en un estado de corrupción. Ahora, aquí menciona de qué se trata este discurso. Aquí existe la violencia, la ley del más fuerte, la ley del más violento. Y Rousseau dice, ahora, el ser humano para sobrevivir debe abandonar ¿qué? Este estado de naturaleza y debe fundar un llamado contrato social. Todos los seres humanos deben sentarse en una mesa, se van a poner de acuerdo con qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer, y en el contrato social el hombre va a crear la hoy llamado República. la república. Y en la república, todos nos sentamos en una mesa, creamos la república, nos vamos a regir en base a ¿qué? A la ley. Ley. Y todo esto ha sido factor de ¿qué? Causa de la propiedad privada. Y Rousseau trata de explicar esta realidad que se está viviendo en Europa, en América, la explotación de los españoles. Rousseau muere 2 años antes que la Revolución Francesa, pero su obra va a tratar de alguna manera en sistematizar, entender por los grandes pensadores revolucionarios que todos tenemos esta igualdad de derechos. Llegamos aquí al siguiente punto. Rousseau lo vamos a estar revisando conforme vayamos pasando las clases. Y en digital, recordemos que antes no nos llamábamos Bolivia. Antes nos llamábamos el Alto Perú. Y el Alto Perú hemos pertenecido o hemos sido de alguna manera bajo el control del gran imperio de los incas. Recordemos que los incas eran un imperio muy grande. El primer inca, Manco Cápac y Mama Ogio. El imperio inca va a crecer tanto que lo van a llamar Tahuantinsuyo. El imperio inca se va a dividir en 4 partes: Antisuyo, Contisuyo, Collasuyo, Chinchasuyo. Va a pertenecer al Collasuyo. Es para explicar esos 2 pensamientos, dice, hablemos primero de Bolivia. Bolivia, el Alto Perú, hemos pertenecido, sometidos a los incas, pero somos el Collasuyo. Somos el Nuevo Mundo, América, y los que nos van a colonizar son los famosos españoles. Van a llegar 2 grandes conquistadores porque están buscando riquezas: Diego de Almagro y Francisco Pizarro. ¿Con qué objetivo han llegado estos 2 personajes? Ahí se los voy a subrayar. Buscar riquezas. Y el Alto Perú, en ese entonces, el nombre con que nos estamos identificando, nuestro sector llamado Bolivia, es el famoso territorio, como los grandes conquistadores nos van a ver, charcas, y van a buscar grandes riquezas, oro, plata, etc. Y ustedes, por sus clases de historia, recordemos en qué año ya
se descubre la montaña de plata más rica de Potosí, que se podía construir un camino de oro y plata hasta Europa, desde América hasta Europa. En 1545. En el año 1545, en plena guerra civil españoles contra españoles, se descubre la riqueza más rica que jamás existió, el famoso Cerro Rico de Potosí. ¿Quiénes van a aprovechar esta riqueza? Los españoles. Pero por el otro lado, a nivel mundial, hay también otra potencia que de alguna manera va a ir también en búsqueda de riquezas. Van a llegar a lo que es referente al Río de la Plata, a los bosques del Paraguay, y ahí nos estamos refiriendo a los famosos portugueses, que también van a buscar tierras para de alguna manera colonizar, sentar sus colonias. Y España, miren, entre España y el Portugal van a empezar a colonizar, rica en minerales, tierras, muy abundante lo que puede significar nuestro territorio, América. Entrando a esa breve explicación, llegamos. Recordemos, el que logra descubrir ese territorio iba a ir con un objetivo, el camino a las Indias, pero va a llegar directamente a América. ¿Quién era este personaje que partió con 3 barcos? La Niña, la Pinta y la Santa María. ¿Alguien se recuerda? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Entonces, Cristóbal Colón, creyendo que ha llegado a las Indias, y por eso nos usan ese mal término con todos nosotros, y nos dicen indios. Cristóbal Colón, pensando que ha llegado aquí a lo que puede ser a las Indias, nos van a decir indios. Pero como se descubre que hay nuevos territorios, aparece esta institución que va a regular el comercio, el traslado entre América y Europa. Esta institución llamado el Consejo de Indias. Y para tener control de nuestro territorio, porque hay riquezas, minerales, recursos, es necesario crear la jurisdicción de la famosa Real Audiencia de Charcas. Las famosas audiencias es una institución española. Primeramente, las audiencias eran una corte de justicia. Y esta audiencia va a ser muy importante. Primer punto, para el centro de la acción ejecutiva y judicial. Va a administrar la audiencia de Charcas y posteriormente a la audiencia le van a dar facultad política, económica, legislativa, eclesiástica y militar. Pero como habíamos dicho, en tiempo colonial, ¿quién gobierna? ¿Quién ha financiado el viaje de Cristóbal Colón? El rey. El rey. Pero el que va por semilla, ¿qué pierde? Su silla. Su silla. El rey no puede venir aquí a América. Ya. Están permitidos, no se preocupen compañeros, estas clases son siempre en un término más académicos. Ya. Aquí vamos, continuemos por favor. Las audiencias van a tener poder ejecutivo, administrativo, judicial. Posteriormente le van a dar atribución política, económica, legislativa, eclesiástica y militar. La máxima autoridad en el mundo, habíamos dicho que se llama rey,
El que va por semilla pierde su. Silla. El rey no puede venir a gobernar aquí a América. Y el rey va a mandar a su representante. ¿Cómo se llama su representante? Aquí lo voy a subrayar. El virrey. Pero las audiencias van a tener más poder que el virrey. Tú veías al virrey, era como ver al rey en carne propia. Pero aquí el autor, Charles Arnade, nos dice que la audiencia tenía más poder que el mismo rey. Las audiencias eran cortes de justicia, pero van a lograr tener más poder que el mismo rey. Aquí nosotros podemos explicar lo que está tratando de explicar antes de llegar a 1825. Nos dice, los españoles van a descubrir este territorio. ¿Qué territorio descubren los españoles? Ahí estoy dibujando. América. ¿Y a quién ha llegado con sus 3 barcos? Noé, tal vez. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. América, ¿en qué fecha descubrió Cristóbal Colón América? 1492. 1492. Descubre América y como el rey está quebrado y la reina está quebrado, porque cuando Cristóbal Colón le contó su proyecto a la reina que dijo, no tengo plata, Colón, voy a empeñar si es posible mis joyas o los vendemos. Y le financia el viaje con 3 barcos precarios. Ahora, hay nuevos territorios, pero la corona española no tiene el suficiente poder económico para poder, de alguna manera, ingresar a ese territorio. Y de esto va a dar un título llamado Adelantados, y 2 conquistadores que van a ingresar a América se llaman en México y en Perú. ¿Quién era en México primero? Ha conquistado la ciudad de Tenochtitlán, gobernado por Moctezuma. Hernán Cortés. Hernán Cortés. Y para nuestro territorio, que somos el Tahuantinsuyo, dominado por los incas, el Collasuyo. Francisco Pizarro. Ya, Francisco Pizarro. Una vez que conquistan, los españoles se empiezan a matar españoles contra españoles. Y en plena guerra civil de españoles descubren esta montaña de oro. ¿A qué nos estamos refiriendo? Al famoso Cerro Rico de Potosí. ¿Cuándo se descubrió el Cerro Rico de Potosí? 1545. En 1545. Y España va a empezar a explotar el Cerro Rico de Potosí. Los portugueses no se quedan atrás, van a colonizar este sector de América. Posteriormente, lo que hoy en día se puede conocer como Brasil. Brasil. Ahora, para administrar mejor el Cerro Rico de Potosí, España va a crear la famosa, para administrar mejor, como un tribunal de justicia. La audiencia. Y esta audiencia se va a poner por encima del poder de él, Rey. Del virrey. del virrey. Y el virrey representa ¿a quién? A la corona española. A la corona española. En una sola palabra, Rey. Al rey. y aquí el autor está marcando tanta influencia que va a tener esta audiencia. La audiencia se va a poner por encima del virrey. Y el
profesor trata de explicar este punto, que la audiencia ha llegado a un punto que ha logrado ejercer más poder que el mismo Visey. Aquí estamos viendo que el Visey respondía a manos referente a las leyes de Indias. Esas leyes de India daban una recopilación, controlaban permanente al Visey, pero ¿quién se ha puesto por encima del Visey? Habíamos indicado. La audiencia. Y nuestro anterior nombre es la audiencia de Charcas, estudiantes. ¿Cuál era el lugar central de la audiencia de Charcas? Sucre. Opción A, Sucre. Opción B, La Paz. ¿Cuál va a ser la respuesta correcta? Ahí voy a subrayar. Sucre. Chuquisaca. Chuquisaca. ¿Y con qué objetivo se ha creado la audiencia de Charcas? Con tener el control del Administrar. Cerro Rico de Potosí. ¿Va a administrar en qué facultades? Primeramente ejecutiva y luego judicial. 2, ahora tiene políticas, económicas, legislativas, eclesiásticas, hasta militares. La misma audiencia se va a imponer por encima de ¿quién? Del Visey. Del Visey. Esta audiencia, que solo pertenecía a nuestro territorio, ha llegado a ser tan fuerte que ya controlaba Perú, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, etc. Por el otro lado, el que tiene que tener el control es el famoso Visey. ¿Dónde está a cargo el Visey? Estaba a cargo del Viceinato del famoso, conocido como el Viceinato del Perú. Pero El Viceinato del Perú, su sede era Lima. Pero como ustedes pueden ver, esta audiencia no acataba de alguna manera las órdenes del Visey. Era una audiencia que ha logrado tener mucha fuerza, podríamos decir. Incluso la audiencia, de algún momento que ustedes pueden recordar ya por las clases del colegio, ha habido las grandes rebeliones de Tupac Katari, Tupac Amaru. ¿Y quién va a aplastar estas rebeliones? Directamente dirigidos por la audiencia. ¿No? Obviamente la audiencia debe estar subordinado al famoso llamado Viceinato del Perú, pero se ponía por encima del Viceinato del Perú. Ustedes ya podemos recordar, año 1778, se crea un nuevo Viceinato. Ya no solo va a haber del Perú, el Perú se fragmenta en dos, y con la dinastía de los reyes borbónicos se crea la nueva dinastía llamado el Viceinato del Río de la Plata. El Río de la Plata sucede y va a tener ya su propio Visey. Se va a encontrar en Buenos Aires. Y el Viceinato del Perú, su sede de Lima, va a pasar a ser el Cusco. Pero la audiencia de Charcas sigue siendo la central, Chuquisaca. Y esta división de la audiencia es gracias a España. España, para que se acabe la corrupción, los malos funcionarios, haya una mejor organización, eliminamos los corregimientos, las gobernaciones y creamos las famosas intendencias. Y estas intendencias se crean aquí en nuestro territorio después de la ejecución de los famosos Tupac Amaru, Tupac Katari, etcétera, en el año 1782. A la creación de las intendencias
la audiencia de Charcas va a perder ese monopolio y esa fuerza que tenía en la toma de decisión. Pregunta a los varones dónde se encontraba la audiencia, su sede de nuestra Chuquisaca. audiencia de Charcas. Chuquisaca. Chuquisaca. Bien, hay que leer. Chuquisaca es la sede de la audiencia y como somos la sede, debe ser una ciudad que debe avanzar. En esta ciudad vamos a tener una universidad con 600 estudiantes. Las dos carreras fundadoras de la universidad es uno, la carrera de Derecho y dos, ¿qué carrera más? Teología. En esta universidad, para los abogados en su formación y especialización en leyes, también se da creación a la Academia Carolina. ¿Y que se va a estudiar? Lo que va a ser el Código Antiguo Español, obviamente porque somos colonia de España. Vamos a conocer el ordenamiento jurídico, ya que España se va a basar en lo que ha significado el derecho romano. Y como nos dice la primera ley para la Casa Superior de Estudios, Universidad Pontificia Real y San Francisco Javier de Chuquisaca, que es la primera universidad en Bolivia y es la más antigua creada en tiempo colonial, nos dice, un buen lugar y alrededores hermosos, de modo que los estudiantes puedan estudiar en paz y formarse en esta Casa Superior de Estudios. El libro es muy breve y directamente te dice la universidad. Bien. Entonces, esta academia de alguna manera va a reforzar. Ahora, el que tiene que autorizar la creación de esta universidad y el funcionamiento, obviamente, es el rey. Pero recién la universidad recibe su aprobación en 1624. El uso exclusivo de esta universidad va a ser referente solamente para dos carreras. ¿Cuáles eran las dos carreras? Derecho y Derecho y teología. teología. Y justamente van a empezar a debatir el pensamiento de lo que está significando de la ilustración. ¿Por qué si todos hemos nacido igual hay clases sociales? ¿Por qué el rey va a tener más derechos que otras personas? ¿Por qué no todos podemos ser iguales? ¿Por qué hay esa desigualdad en el mundo? ¿El rey en realidad será descendiente de Dios o será también personas mortales como nosotros? Ya, tenemos 10 minutos más. Entonces, todos estos pensamientos van a empezar de alguna manera a preguntarse si en realidad el rey es el descendiente de Dios, si el rey puede ser tan despiadado con todas y todos nosotros. Si nosotros le servimos al rey, el rey también debería preocuparse por nosotros o sería un tirano. Y el rey va a tomar la decisión. ¿Qué decisión toma el rey en el año 1787? Los jesuitas van a ser expulsados de todos los dominios de América. Uno, están conspirando contra el rey, están hablando ya de contrato social, que el rey debe dar soberanía al pueblo, que el pueblo también importa. Toma decisión final, hay que expulsar a los jesuitas de todos los dominios de América. ¿Quién se hace cargo de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca? Estaba a la cabeza de los jesuitas. ¿Quién va a tener ahora el control de la universidad? Arzobispo de Charcas.
los arzobispos de Charcas, tal vez el claustro universitario, van a tener el control de esta universidad. Recordemos que de Chile, de Argentina, del Perú, venían a estudiar esta universidad. Y solamente se formaban en 2 carreras. ¿Cuáles son las 2 carreras? Derecho y Teología. Ya, como nos dice el autor, el énfasis en las carreras fundadoras de la universidad, Derecho y la preparación en Teología. Entonces, el que va a tener el control en tiempo colonial, aquí el autor nos dice, no es el rey ni es el virrey. ¿Quién va a lograr tener el máximo control? La audiencia. La audiencia. Y el libro es muy interesante, nos va a explicar todo lo que está significando o lo que ha sido la independencia de Bolivia, momentos, hechos sucesivamente, por eso se denomina la dramática insurgencia de Bolivia.